La experiencia de maternidad transforma, remueve y a muchas mujeres nos lleva a emprender y a reinventarnos. Y ese es el caso de nuestra invitada de hoy, Trinidad Gallego, que ha emprendido con Muma, un proyecto que significa Mujer Madre, y que hoy nos va a contar su experiencia emprendiendo. Yo la conocí en su formación en hipnoparto, se certificó con parto positivo, y hoy también nos va a contar cómo le ha aportado el hipnoparto a sus acompañamientos dentro de Muma Maternidad. Así que sin más, le voy a dar paso a Trinidad Gallego. Bienvenida, Trinidad. Hola Carmen, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Un placer poderte tener en el canal y que nos cuentes un poquito. Y me encantaría, Trinidad, que empezásemos porque nos contases tu historia, qué te ha llevado a acompañar a otras mujeres, que, bueno, pues un poquito que te presentes y nos cuentes tu trayectoria. Ok, bueno, mira, la verdad que tengo un hijo que tiene 3 años y yo creo que parte de ahí todo, Mateo, de ahí parte mi historia, tiene que ver en el fondo con mi experiencia. Mira, yo trabajaba en una industria que es la industria de la publicidad. Era una industria súper difícil, que no compatibilizaba lo que yo quería hacer como madre y la crianza que quería tener para mi hijo. Entonces decidí salirme un poco de esa industria, de ese rubro, y aparte, sumado a que obviamente quedó embarazada, la decisión fue un embarazo buscado, un embarazo muy lindo, que me tenía con mucha ilusión. Pero el problema de todo esto es que finalmente en mi cabeza nunca pasó la importancia que tenía, el saber, el entender lo que íbamos a vivir en el fondo con mi marido en el camino del embarazo, cómo me tenía que cuidar, la conciencia que tenía que tener de mi cuerpo, cómo mi mente también iba a cambiar. Entonces es una experiencia que viene como a revolucionar un poco. Entonces de ahí nace el querer acompañar también a otras mujeres. Yo tuve un parto difícil, tuve preeclampsia, y la verdad que yo no sabía nada, no tenía nada de información. Entonces llegué básicamente internada a las 36 semanas, me estaban monitoreando constantemente, entonces ese estrés, ese miedo cada vez que llegaba el monitor y que yo sentía como mi corazón se aceleraba. Entonces finalmente dije, no puede ser que vivamos así, o sea, que yo haya llegado a ese minuto sin tener las herramientas, sin saber nada, finalmente entregado un poco a las manos de otros. Y, y me acuerdo que fue un parto vaginal, inducido, muy intervenido, que la verdad que yo lo empiezo a relatar mucho tiempo después. Y ahí yo creo que sané un poco esa historia que fue muy difícil para mí, para mi familia, para mi marido en ese minuto, que no nos dieron ningún tipo de información de lo que estaba pasando. Y mi hijo se quedó internado porque, porque no oxigenaba. Entonces llegar a la casa sin tu hijo, horrible. Horrible, volver a tener que darle pecho sin que nadie te haya explicado que por la separación iba a ser más difícil. Me acuerdo muy triste, me acuerdo que me dijeron cuando llegué, oye, es súper bueno para comer, es muy hambriento, y yo era mucho, mientras yo estaba en mi casa y ellos lo tenían en neonatología. Entonces me partió el alma después de tiempo, me empecé a dar cuenta de tantas cosas difíciles. Entonces el tema de la lactancia, no, tampoco yo sabía nada, mucha desinformación en las clínicas, en los hospitales, bueno, y obviamente el posparto, y qué vamos a decir del puerperio, que finalmente nadie sabe esa palabra. Entonces la verdad, Carmen, que nace de ahí un poco. Es como, claro, es mi experiencia, pero es como cuántas mujeres más han vivido eso y cuántas más vienen que pueden zafar de todo eso teniendo la información. Entonces, de ahí nace el querer acompañar, el querer ser parte quizás de que sepan que no están solas. De ahí nace un poco el querer acompañar a otras mujeres desde esa experiencia. Gracias, Trinidad, por abrirte y contarnos y compartir esta historia tan difícil, tan dura.
y me parece, me siento muy identificada contigo a nivel también laboral, también vengo del mundo de la comunicación, del mundo corporativo, ¿no? Y como que tenemos esos puntos en común. Y también el hecho de que, y que nos lleva a muchas mujeres, ¿no? A después cambiar, reinventarnos de alguna manera, el querer ser el cambio que no tuvimos, ¿no? Y un poco crear esa conciencia, trabajar por las mejoras del nacimiento, del cuidado de las madres. Y me parece muy bonito que de esa historia tan dolorosa haya salido tanta luz, ¿no? Tanta luz para toda la maternidad en general y para todo lo que acompañas. Y me gustaría, Trinidad, seguir un poquito por ahí. Ya sabemos lo que te llevó a emprender, ¿no? Que es esa fuerza de tu experiencia y de cómo las sombras se convierten en luz a través de tu emprendimiento. Cuéntame un poquito más sobre en qué momento decides, dejo mi carrera anterior y doy el paso, ¿no? Porque creo que a muchas madres nos atraviesa esto, ¿no? Esta sensación de que te sientes esa llamada de alguna manera a hacer el cambio que no has tenido, a poder hacer ese cambio. Pero creo que también hay muchos miedos y me gustaría que compartieses qué es lo que te llevó a decir, sí, voy a por esto, voy con todas, ¿no? ¿Qué te llevó a emprender? Mira, yo creo que esta transformación que tiene el hecho de ser mamá, de empezar a observar que hay cosas que ya no te hacen tanto sentido, empezar a mirar las cosas de otra forma, de empatizar. Bueno, dicen que obviamente el cerebro cambia, el cerebro de una mujer cambia, y es así, o sea, empezamos a dejar de pensar un poco en nosotros y empezar a mirar a los demás, a ser más empáticos también. Entonces, la verdad es que nace de eso, o sea, porque yo después del posparto a trabajar en una agencia, entonces la verdad me di cuenta que no tenía tiempo para mi hijo y no era algo que a mí me llenaba, que finalmente, claro, es una industria que se mueve mucho y hay gente que debe ser demasiado exitosa en lo que hace y que ama lo que hace en ese sentido, pero yo sentía que mi camino no iba por ahí. Y yo creo que este era mi camino, un camino como de querer impactar desde mi propia experiencia y del relato de otras mujeres que estaban viviendo tantas cosas difíciles. Entonces yo creo Muma, que viene en el fondo de este mujer mamá, con ese propósito como de generar un espacio como seguro para otras mujeres, eh, que supieran que no estaban solas, de entregar esta información, de acompañarlas. También obviamente me empecé a formar en lugares donde yo también sentía que resonaba. Por eso yo creo que resoné contigo, así también como me certifiqué de profesora de yoga prenatal, de dula, de asesora de lactancia. En todas las partes yo busqué algo que se identificaba conmigo y que resonaba conmigo. Y bueno, emprender no es fácil, no es fácil, es un camino difícil, con un niño chico, un bebé pequeño, aparte de eso, estar 24/7 en la casa, porque me toca hacer todas las cosas de la casa también. Eh, y otra cosa es que la gente, algunas personas, no valoran tanto, no sienten que esto, no lo ven como un trabajo, lo ven como un servicio, como que tiene que ser algo gratuito. Y claro, es una entrega muy de corazón, pero también esto tiene horas de trabajo hacia atrás, horas sin dormir, también dejar de lado un poco a mi hijo, formarme y en el fondo buscar ser una persona muy integral y muy responsable en lo que estoy haciendo. Y yo siento que mi proyecto, mi negocio es un negocio con alma, es un negocio de corazón, un proyecto que viene del corazón y yo vibro con lo que hago. Entonces ese ha sido como el camino del emprender. He tenido la suerte de que mi marido y mi red de apoyo más cercana me acompaña, me facilita mucho hacer esto. Y bueno, también encontré una comunidad, que es la comunidad de fundadoras, que es una comunidad de negocios online muy linda, porque Carmen, no solamente es que me enseñan todo lo que es este mundo como del negocio online o el emprender, sino que se genera una comunidad de mujeres tan potente, mujeres que también tienen sus proyectos, sus negocios, son para ayudar a otros, son con impacto, de generar cosas que nos mueven finalmente. Si uno está feliz con lo que hace, es capaz de entregárselo a los demás. Entonces, ese yo creo que ha sido como este camino, Carmen.
Me encanta todo lo que has mencionado, ¿no? Y sobre todo esta última parte de lo importante que es hacer red con otras mujeres, da igual que los proyectos sean completamente distintos. Yo también tengo como una especie de mastermind con unas otras mujeres emprendedoras y realmente es súper importante, ¿no? Esa parte de compartir, ¿no? Porque hay muchos retos y no te puedes sentir sola, ¿no? Porque si te sientes sola es como que te aíslas, ¿no? En ese mundo que es infinito y que hay tanto que aprender siempre. Y me encanta el nombre lo comentábamos antes de la llamada, antes de empezar a grabar, ¿no? El nombre de cómo has incluido mujer y madre en tu proyecto Muma. Bueno, dejaré los enlaces en la descripción del vídeo a ambas plataformas. Y también me encantaría que nos contases un poquito, has mencionado que has ido haciendo formaciones que resonaban contigo y una de ellas fue la formación de hipnoparto, que así nos conocimos y me encantaría, Trinidad, que nos contases cómo te ha aportado tus acompañamientos, cómo estás encontrando pues eso, impartirlo, comunicarlo. Cuéntanos un poquito más. Mira, el hipnoparto, igual yo creo que como muchas mujeres, viene como con esa sensación de que me toca un poco la palabra, pero una vez que uno entiende, que se sumerge, es como la cabeza así como que te explota y dices como, no, ¿de verdad puede haber algo como tan integral? Y eso fue lo que me pasó un poco, porque obviamente en un inicio las personas son desconfiadas y acá en Chile en general las mujeres tienden a ser un poco más tradicionales en lo que buscan en cuanto a la preparación al parto. Incluso, como que me atrevería a decir un poco que ahora se está dando mucho más, el más que preocuparse de cómo va a ser el parto, empezar a ocuparse, a buscar herramientas. Y mira, yo partí con grupos muy pequeños de parejas cuando inició el hipnoparto. Inicié en el fondo con un boca a boca. La verdad que yo no difundo tanto por redes sociales, es algo que quiero empezar a hacer ahora, pero creo que siempre hay que encontrar esa intimidad de las parejas que buscan la preparación al parto, porque creo que es algo muy íntimo. Y cuando yo empecé a impartir, la gente que llegaba era muy incrédula, como casi que esto era como magia, el tema del péndulo, como algo muy místico. Y me dediqué a las personas que resonaban con el hipnoparto, decirles, hagamos una videollamada y te explico un poco lo que es hipnoparto y te cuento de los objetivos. Y finalmente la gente se da cuenta, claro, esto es ciencia, es evidencia científica, es conocer tu cuerpo, tu fisiología, y aparte te entrega un kit de herramientas maravilloso, que no solamente es como para el momento del parto, sino que es como para siempre. Entonces, las mujeres empiezan a entender esto y también a sentirse muy tranquilas de este acompañamiento. Y bueno, ¿qué pasa un poco ahora conmigo y con hipnoparto? Es que estoy como en una pequeña transformación de incluir a Muma como un aspecto de físico, mental y por otro lado como espiritual, pero en el sentido como de verse uno mismo, como de reconocerse uno mismo. Y en eso me pasa que hipnoparto es muy modular. Se puede utilizar en diferentes cosas que uno vaya creando. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy armando un programa que tiene que ver con yoga prenatal, incluyendo hipnoparto. Y eso me encanta porque finalmente, como te digo, es para la vida. Son herramientas para la vida. Y yo creo que tomé una de las mejores decisiones, aparte que acá en Chile no es algo que es tan conocido. Y cuando las personas, yo creo que se están dando cuenta de que es tan integral, eso obviamente genera como más boca a boca y mi intención es poder difundirlo mucho más para que más mujeres lleguen tranquilas, que conozcan su embarazo, que entiendan, le pongan conciencia, pero también que lleguen a su parto tomando las decisiones, y al final es eso, uno toma sus propias decisiones en base a todo lo que les entregamos, aquí está. Sí, es una herramienta maravillosa que además, como bien dices, se puede complementar con muchos otros aspectos. Yo también he hecho yoga prenatal y lo combinaba y es una manera maravillosa de introducir hipnoparto porque el yoga prenatal sí que está súper extendido y es como más mainstream, digamos, y por ahí que combina súper bien. Y es eso, ¿no? Al final es darles todas esas herramientas que ya tienen, que la mayoría son recursos propios,
para que puedan realmente retomar ese control de sus procesos, de su parto y devolverle al nacimiento su lugar, ¿no? El de ese lugar sagrado, espiritual que le pertenece a las madres, a madre y bebé. Y es súper bonito el trabajo que estás haciendo. Te quiero felicitar por tu proyecto, por todo lo que estás haciendo. Para mí ha sido un gran regalo poder conocerte, de verdad, y que esta preparación tan transformadora pueda llegar a más familias a través de ti. Y me gustaría, Trinidad, un poco para cerrar, que nos dijeras qué libro cambió tu vida o impactó tu vida como una recomendación. Bueno, Carmen, yo también te quiero agradecer porque no solamente tu formación, sino que tú, y creo que alguna vez te lo dije cuando terminé la formación, tu entrega, tu generosidad, el poder conectar contigo, es maravilloso, así que también te agradezco. Ay, Mira, gracias. la verdad, Como digo, Trinidad, mil gracias. sí, es que hay que decirlo, hay que decir las cosas lindas de las personas, eso hace muy bien. Mira, Carmen, yo, porque puede ser un libro tanto de maternidad, porque si hablamos de maternidad, obviamente hipnoparto tiene que estar, y posparto en positivo, que también me lo leí, me lo devoré, y creo que es demasiado importante que las mujeres lean ese tipo de información que te la están entregando así en bandeja, aparte con una cantidad de herramientas maravillosas, así que yo creo que si hablamos de eso y parir de Ivone también, maravilloso. Pero si te digo un libro que hizo clic y que me ha ayudado mucho, fue el libro El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Sí. Creo que en general él tiene libros que te llegan en momentos que son como mensajes, finalmente. Este libro es un libro de, obviamente, de mirarse hacia adentro, de un autodescubrimiento, de darle una mirada un poco más sencilla, más simple a la vida, que de repente estamos en este mundo como caótico y no somos capaces de parar un poco y mirar las cosas tan simples, tan sencillas que van pasando y así poder vivir mejor. Y yo creo que ese me sirvió mucho en su momento. Ahora también estoy leyendo el segundo tomo de que son lecciones sobre la vida, que también son varios capítulos maravillosos, con cosas muy simples. Eh, y te dejo un mensaje, que eso es lo que me encanta. Exacto, ¿no? A veces es eso de volver a lo simple, no reinventar la rueda, sino tener esos espacios para parar, mirar hacia adentro y volver a lo más simple, lo más básico, que esto también enlaza mucho con Hipnoparto, ¿no? Al final hablamos de respiración, visualizaciones, del uso de la imaginación, de todas estas herramientas que son cosas básicas, ¿no? Y que a veces al ser hipnoparto las familias esperan como una experiencia fuera de lo normal, ¿no? Y realmente es muy lógico, es muy integral, es muy simple, pero es volver a eso básico. Creo que los libros que has mencionado, que yo también lo leí en su día, también me aparece cuando tiene que aparecer ahí, pues invitan a eso, ¿no? A poder reconectar y a vivir una vida más auténtica en base a nuestros valores y en base realmente a lo realmente importante, ¿no? Para cada una. Pues Trinidad, para cerrar, a mí ya sabes que me cuesta mucho no quedarnos como en la información, sino poder invitar a pasar a la práctica. Y te quería pedir que si puedes darnos como un reto o algo que nos lleve a la acción, algo que quieras invitar a quienes nos estén viendo a hacer esta semana. Mira, yo creo que igual como dice Robin Sharma, es como que él se va como reinventando cada vez, como que se va transformando en cada libro que escribe. Y uno de los pilares de ese libro hablaba de servir desinteresadamente a las personas. Y yo creo que el camino que uno toma en acompañar a las mujeres va por ese lado. Es si uno es capaz de entregar, si uno es capaz de dar amor, de escuchar a una persona cuando lo necesita, todo eso finalmente se te devuelve. Entonces yo invito a que las mujeres que acompañen, o en general las mujeres, se rodeen de otras personas que sumen en la vida y uno también les dé espacio a esas personas para que puedan conversar, para que uno las pueda escuchar, para que puedan relatar. Y por eso es importante generar comunidad, hacer tribu, rodearse de gente que tiene esta conexión y con la que uno resuena. Así que ese sería como mi mensajito. Me encanta, qué importante esa escucha activa y ese también
dar desde el corazón, ¿no? Que realmente cuando das casi recibes más inmediatamente porque es ese, bueno, imagino que a ti te pasa sobre todo cuando acompañamos que nos nace de ese lugar y dices, es que es un regalo, es que cada acompañamiento es un regalo y bueno, para mí también es un regalo poder hablar contigo hoy. Te agradezco enormemente que son tus 11 de la noche para quienes nos estén viendo, así que millones, millones de gracias, Trinidad, por todo tu tiempo, tu esfuerzo, por estar aquí, por toda la labor maravillosa que haces en Chile. Dejaré los enlaces en la descripción del vídeo para que todo el mundo pueda encontrarte fácilmente y de verdad que un placer poder compartir contigo este ratito. Realmente agradezco demasiado, lo hago de todo corazón, me alegra mucho poder hablar contigo. Y nada, feliz de poder seguir resonando con otras personas y que vamos de a poquito haciendo un mundo mejor para todos, para todas las mujeres, partos maravillosos, embarazos saludables, conscientes, así que te agradezco este espacio y también por estar ahí con esa maravillosa y hermosa hija Nos que tienes. acompaña Asia. Millones de gracias, Trinidad, un placer. Mil gracias. Si has llegado hasta aquí, seguramente has disfrutado de esta entrevista con Trinidad. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita también para no perderte ningún vídeo en el futuro y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!